Tenoma es una empresa de Zaragoza avanzada en el campo de la inteligencia artificial al servicio de la formación. Esta empresa fue fundada por Nacho, uno de los ponentes en este webinar, al que conoceréis ahora después. Nacho es ingeniero experto en inteligencia artificial y también dentro de esta infraestructura queda integrada Bepris. Es una empresa 100% también de nuestro grupo y que es experta en la impresión de pequeñas tiradas rápidas y personalizadas. Hoy por hoy creemos que es la única imprenta en España capaz de procesar más de 250 órdenes diarias de impresión. Todo ello, todo lo que os estoy contando, pues está compuesto, genera al final una infraestructura que la ponemos toda al servicio de la formación. Dentro de cuyo ámbito, en este sector, pues ofrecemos todo un universo de servicios, tales como elaboración de contenidos de catálogo. Nuestro catálogo ahora mismo pues, cuenta con más de 1.500 referencias, elaboración de contenidos a requerimiento de los clientes, de nuestros clientes. Eh, Ponemos también a disposición el área del docente, que vais a conocer a continuación, plataforma, ambas cosas, todo asistido por IA, al igual que los contenidos que elaboramos. Ponemos también a disposición la impresión de contenidos, como os he dicho, y la logística, y una logística bastante avanzada de la que disponemos para hacer llegar a los clientes sus pedidos pues, en un máximo de 72 horas ahora mismo. Pedidos de manuales, de libros físicos. Con todo ello, Orbe pues, se ha transformado en los últimos meses, en el último año, pues, en una empresa tecnológica innovadora en la aplicación de la inteligencia artificial al campo de la formación y que, bueno, pues pretendemos hacer muchas cosas en los próximos años, entre ellas, pues cambiar, valiéndonos de esta herramienta, ir cambiando la experiencia de tanto de aprendizaje del alumno como la experiencia pedagógica de los docentes. Espero que os resulte muy interesante este webinar y os dejo ya con Ignacio y con Nacho que os explicarán la parte técnica. Ha sido un placer estar con vosotros, saludaros y dejadme que os agradezca de nuevo el que estéis con nosotros. Así que hasta pronto, nos vemos. Buenos días. Hasta luego. Gracias, Jesús. Bueno, pues yo soy Ignacio y él es mi compañero Nacho y vamos a ir hablando sobre el área de docente potenciada por inteligencia artificial que hemos estado desarrollando. Voy a iniciar yo primero una presentación sobre la plataforma en sí y después Nacho os va a dar un montón de detalles técnicos y un montón de explicaciones sobre las funciones avanzadas de la plataforma. Voy compartiendo mi pantalla. Vale, ¿se me está viendo? Sí, perfectamente. Sí, Perfectamente, vale. perfectamente. Muy bien. Voy retirando la banda esta de aquí para dar visibilidad. Y cuando te conectas al campus virtual, no voy a mostrar la pantalla de login para evitar mostrar datos, pero esto es la pantalla que te aparecerá siempre. Como el punto principal de la plataforma va a ser siempre la inteligencia artificial, vamos a procurar que esté siempre visible y siempre en primer plano. Cuando accedes al área personal, que es lo primero que ves, tienes aquí un asistente que es el que va a encargarse tanto de explicaros cómo navegar por la plataforma como de ayudaros a encontrar vuestro curso y explicaros algunas funciones. Los cursos, ¿cómo podemos acceder cada uno al nuestro, donde tenemos que encontrar nuestros materiales y nuestras cosas? Pues tenemos tres maneras. Una es que aquí abajo tenemos la lista de todos los cursos en los que estamos inscritos, que como la suscripción incluye toda el área de docente, son esencialmente todos, están aquí. También los podemos ver a través del catálogo de cursos, área de docente, y aquí tenemos la tarjetita con todo el catálogo de nuevo, pero si por ejemplo decimos, mira, no quiero utilizar el buscador, podemos pedirle al propio chat, necesito acceder al curso de
atención al alumnado con necesidades especiales. Y entonces la IA sabe todos los cursos ahora mismo que tiene en el área de docente, va a comprobar el listado del que dispone y nos va a dar aquí el enlace para que directamente podamos acceder a nuestro curso. Una vez dentro del curso notaremos que de nuevo tenemos el chat en primera página y aquí el chat es un poco diferente, tiene algunos botones. Sobre estos botones después os hablará en más detalle mi compañero. ¿Qué tenemos dentro de cada área de docente? Pues el chat de aquí, a diferencia del área personal que está orientado a explicaros cómo funciona la plataforma, este otro es especialista en la materia que pertenezca al curso. Siempre cada curso va a tener un asistente que aunque aquí veamos que es siempre la misma interfaz, los conocimientos que tiene son diferentes. Se le pueden pedir cosas muchísimo más técnicas a este asistente que al del área personal. Aquí tenemos, como siempre, foros. Os invito a que si queréis participar en ellos, se participe. Tenemos siempre la ficha con los requisitos de la acción formativa, de certificado de lo que se esté trabajando, para que no haga falta irse a Fundae, a SEPE o a cualquier plataforma. Directamente la proporcionamos aquí. O sea, se puede consultar en cualquier momento y aquí tenemos toda la información de requisitos y todo lo que se nos pida. Y aquí tenemos unas categorías que delimitan los módulos de cada certificado y dentro de cada módulo vamos a tener los manuales en texto, ¿vale? Accediendo aquí, haciendo clic en la portada, nos encontramos de nuevo siempre chat aquí, una página donde vamos a tener una breve sinopsis, su índice y aquí vamos a tener acceso tanto al manual como a los solucionarios del propio manual. Hay que tener en cuenta que aunque la IA va a ser una herramienta muy potente para elaborar solucionarios, test y cualquier cosa que necesitemos, pues ya que el libro, al ser una versión digital de un libro físico, contiene algunos ejercicios, les adjuntamos el solucionario para que no sea necesario en ese caso específico consultar a la IA. Pero la herramienta de elaboración de contenidos de la IA prácticamente supone material ilimitado. En el caso de los libros, pues aquí tenemos un visualizador. De nuevo, es una versión digital de un libro físico, así que tenemos todo tal como lo tendríamos en el libro físico. Tenemos su índice, sus capítulos, todo el contenido aquí. Todo con el chat siempre delante para que si necesitamos hacer cualquier duda nos lo puedan aclarar. Por ejemplo, necesito un resumen sobre que, aunque se cometan faltas de ortografía, el chat lo entiende. Lo que pasa es que yo no soporto cometer una falta de ortografía. Hay que tener siempre en cuenta que dependiendo de las peticiones que se le hagan a la IA, el tiempo de respuesta puede ser un poquito más largo. La IA necesita procesar y necesita escribir. No es lo mismo hacer una pregunta puntual que te la responda en 2 líneas que pedir un resumen o pedir un examen largo. En ese caso, el tiempo de respuesta es razonable que sea algo más largo. Pero veis, aquí se extrae la información directamente de los manuales y se da una respuesta muchísimo más precisa de lo que se podría lograr con una IA externa que no esté conectada a contenidos. Y a grandes rasgos, la navegación por la plataforma funcionaría así. Si queremos retroceder una sección, se puede hacer a través del menú de migas de pan o simplemente podemos utilizar, como siempre, la opción de volver atrás en el navegador. No se rompen sesiones ni da ningún error de timeout por darle a volver atrás. Y para funciones más específicas y qué cosas podemos lograr con la IA en este campus, le cedo el turno de palabra a mi compañero. Comparte Muchas tú, gracias, Nacho. Ignacio. Voy a compartir yo la pantalla con vosotros. Mientras comparto la pantalla, os quería contar que efectivamente soy ingeniero. Como os decía antes Jesús. No sé, voy a grabarme hasta lo que haga. Porque si yo y tú aquí pone que nos pasábamos, si no se cambiaron esa factura y se modifica. Ya está. Vale, eso iba a decir. Vamos algún a... compañero que se ha dejado abierto el micro. Vale, no pasa nada.
Bien, os decía, he compartido pantalla con vosotros, ¿vale? Os decía que efectivamente soy ingeniero, pero soy docente. Llevo muchos años impartiendo formación a nivel presencial, a nivel de teleformación y a nivel de e-learning. Entonces, digamos que hemos ido viendo cuáles son las características que necesitaría un docente para complementar bien su trabajo, qué cosas podríamos necesitar cuando estamos realizando imparticiones de formaciones, cuando las estamos preparando, etcétera. Y lo que hemos buscado es, ahora que disponemos de esta tecnología tan novedosa como es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que seguro que vosotros ya habéis empezado a hacer alguna cosa, habéis empezado a tocar alguna herramienta, a lo mejor la estáis utilizando ya de forma habitual y demás, pero lo que buscamos es, en el caso de nuestra área de docente, integrarla dentro de la propia formación, ¿de acuerdo? Es decir, de momento lo que buscamos es que los docentes tengamos un asistente específico, como ha estado explicando Ignacio, dentro de cada una de las formaciones, que está perfectamente alimentado y perfectamente educado para que podamos utilizarlo precisamente como complemento a nuestras clases, ¿vale? Me gustaría, por favor, si en el chat me vais escribiendo qué tipo de formación dais o cuál es vuestra vinculación al mundo de la formación. Si estáis utilizando ya algún tipo de herramienta de IA y cuáles son las pegas que le veis, o si todavía no habéis empezado a trabajar con inteligencia artificial, porque estáis esperando también un poco el cómo utilizarla. Llevo bastante tiempo impartiendo formación sobre inteligencia artificial a empresas de distintas áreas y hay una cosa que me resulta muy... que se repite en todas las formaciones que doy, ¿no? Que es, muchas veces no tenemos muy claro cómo trabajar con la inteligencia artificial. Es decir, ostras, esto nos promete muchas cosas, que va a hacer muchas cosas, pero a veces... te voy leyendo, Ana, gracias. En sociosanitario, perfecto. ¿Y trabajas algo con inteligencia artificial, Ana? ¿O todavía estás ahí un poco en...? De momento no. Estás esperando, Ana, a que trabajen otros y a ver qué tal el resultado les da, porque tenemos muchas dudas de si las respuestas son correctas. Seguramente, si habéis empezado a trabajar con IA, veréis que al principio, sobre todo, las respuestas pueden ser bastante frustrantes, unas veces porque no nos responde lo que nosotros buscamos y otras veces porque no sabemos cómo contarle o cómo expresarle o cómo pedirle las cosas, ¿no? Entonces, Luis, ya te veo también, formador de ofimática, en ChatGPT, Copilot, en modo autodidacta. Una cosa que os quería decir, algún paréntesis, como hemos visto precisamente que esta dificultad, sobre todo de cómo empezar, es algo muy recurrente en todas las formaciones que impartimos, os vamos a proponer precisamente el hacer una formación específica del trabajo en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero a nivel ya de formación, es decir, queremos hacer algunas formaciones específicas de cómo utilizar la IA, cómo hacer las preguntas, cómo hacer las consultas, cuál es el modo más adecuado de trabajar, cómo la podemos exprimir a tope y sobre todo en según qué cosas. Yo os voy a hacer algunos ejemplos hoy para que lo veáis de cómo la tenemos implementada dentro de nuestro área del docente, pero para que luego veáis que las posibilidades son muy grandes y que seguramente cuando empecéis a trabajar con ello, vuestra cabeza va a empezar a decir, ostras, esto no sabía que se podía hacer, o fíjate tú cómo me está ahorrando tiempo. Lo que estamos buscando es aquí un contenido de calidad, una respuesta de calidad y sobre todo un ahorro de tiempo también en muchas cosas. Cristina, en Mercamadrid, profesional de comercio y almacén, muy interesada en IA. Vale, perfecto. Esperanza, trabajas en un hospital y estáis empezando a utilizar IA. ¿En qué área, Esperanza? ¿Trabajas en un hospital en formación? ¿Estás en recursos humanos o estás en el área de formación? Yo no sé otros servicios de salud, pero sé que ISAS tiene una IA potentísima para cosas sanitarias ahora mismo. Imagino que otros servicios de salud o lo tienen ya o lo están implementando. Lo digo porque aquí en Aragón, yo estoy en Zaragoza físicamente, estamos impartiendo formaciones precisamente del uso de la IA para el Servicio Aragonés de Salud también y estamos haciendo cosas muy chulas y que vemos ahí con un potencial tremendo, ¿no? Esperanza,
Ah, estás en enfermería, vale. No es formación, pero tenéis muchos médicos que son docentes. Vale. Pues esto es un área que nos parece fantástica, ¿no? Y el uso de la IA en este caso como asistente. Muchas veces pensamos que la IA nos va a resolver todo y no es así. Es decir, nos vamos a poder utilizar como un asistente muy útil, sobre todo si lo sabemos utilizar. También os digo que, lo que os he dicho antes, conforme más vayamos utilizando la IA, mejores resultados vamos a obtener. Voy a pasar, mientras me contáis cosas, voy a pasar a haceros alguna pequeña demostración de qué cosas podemos hacer aquí. Nosotros hemos incorporado en el área del docente varios vídeos, que son videotutoriales pequeñitos, con algunos ejemplos de los que os voy a decir aquí y otros más, para que luego, como os digo, seáis vosotros quienes vayáis trabajando más y vayáis sacándole toda la chicha que podéis sacar de aquí. ¿Cómo funciona este asistente? Este asistente funciona a partir de una base de conocimientos que nosotros hemos dado, unas ciertas instrucciones que nosotros hemos creado. Nosotros hemos creado un asistente para el área personal. A mí me encanta hacerle este tipo de pregunta a los asistentes de IA. ¿Qué eres y qué sabes hacer? ¿No? Entonces, lo que nos va a dar es... nos va a ir dando pautas sobre en qué cositas nos puede ayudar. ¿Vale? Funciones pues aquí lo tenéis, por ejemplo, asesoramiento, en pedagogía y metodología, generación de contenidos y recursos, automatización de tareas repetitivas, formación y actualización docente. Pues fenomenal, ¿no? Nos dice, tenemos un montón de cosas. También tenemos este asistente conectado al catálogo formativo de Orbe, donde tenemos todos los documentos, todos los manuales, libros, etcétera, tanto en papel como en SCORM que podemos utilizar, y nos va a redirigir también a ellos en caso de que le preguntemos. Y, por ejemplo, ¿qué cosas le puedo pedir? Le puedo indicar, yo qué sé, quiero que me expliques, te voy a ir preguntando cosas, cómo hacer una rúbrica sobre un examen tipo test de 5 o de 4 preguntas. ¿Vale? No sé hacer una rúbrica, no tengo claro cómo diseñar una rúbrica. Oye, venga, échame una mano. Fijaos una cosa, lógicamente, cuanto más largas sean las preguntas y más específicas sean las preguntas, mucho más elaborada va a ser también la respuesta. Nosotros, conforme vayamos interactuando con él también va a ir aprendiendo un poco de cuál es nuestra forma de trabajar, de cómo queremos que nos devuelva las respuestas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues bueno, ya me está diciendo los pasos que tengo que seguir. Define criterios de evaluación, establece niveles de desempeño. Aquí me está poniendo ya crear una tabla de rúbrica, cómo se podría hacer, etcétera. Y cuáles serían los pasos que yo tendría que hacer. Fijaos que esto es una rúbrica genérica, es decir, no se ha hecho sobre un examen en concreto o sobre una pregunta en concreto. ¿Por qué? Porque estoy en el área personal, en el área personal del área de docente. Es decir, aquí lo que le voy preguntando es cosas genéricas, ¿no? Dame un ejemplo de metodología. Perdón, he puesto Agile, estaba pensando en otra cosa. Deja las faltas de ortografía, que voy se a dejar vea la cómo falta la IA lo interpreta. con tu permiso. Lo que ha dicho antes José Ignacio es muy interesante. No hace falta que nosotros escribamos de forma literal lo que queremos. Es decir, la IA entiende mi forma de pedirle las cosas, entiende el contexto. De gamificación, lo voy a decir aquí, para un ejercicio de práctica de un curso de primeros auxilios, por ejemplo, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta también que si no especificas nada, siempre va a intentar presentarte los resultados de una forma general, universal y genérica. Pero si tú, por ejemplo, tienes alguna pequeña manía o alguna costumbre de presentar los resultados de cierta forma, que nunca dé miedo a dar detalles de más a la IA. ¿Quieres que los títulos estén en negrita? ¿Quieres que se subraye el texto en rojo en algunos puntos? ¿Quieres que te lo hagan como una lista indexada? Es posible que la IA, si tú simplemente le pides, quiero un resumen, no te lo ponga en bullet points por defecto, pero se lo puedes especificar, incluso se lo puedes siempre especificar después de haber ya pedido un resultado, puedes pedir de que te lo modifique porque la IA recuerda la conversación. Modifícame el anterior mensaje en 3 puntos clave. Eso puede hacerse sin ningún problema también.
Aquí, como veis, por ejemplo, es muy interesante lo que estaba diciendo José Ignacio. Él va aprendiendo, como os decía antes, y sigue, digamos, la conversación donde ya yo la haya dejado. Aquí, como veis, me ha hecho este ejemplo de metodología, pues una especie de ejercicio de cómo lo tengo que plantear, cómo lo puedo hacer, etcétera. Ojo, no sé si estáis aquí todos, si estáis en alguna comunidad autónoma que habléis en distintas lenguas, pero a la IA, al asistente, le importa poco. Es decir, se lo puedo pedir en catalán, se lo puedo pedir en euskera, se lo puedo pedir en gallego, se lo puedo pedir en inglés, se lo puedo pedir en chino. Da igual, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer, ya lo tenéis aquí, es decir, daos cuenta que aquí no se hace una traducción, ¿de acuerdo? Se hace una interpretación. Esto no es como traducir el texto al catalán. Lo que hace es reescribir el documento, en este caso la práctica que ha hecho, adaptándolo precisamente a giros lingüísticos propios de otro idioma. No hace una traducción literal, lo cual es mucho más interesante, ¿de acuerdo? Una forma de notar eso siempre va a ser que tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos se utilizan sistemas de medida imperiales y cuando tú le pides que te traduzca un texto a inglés, por defecto, siempre cualquier medida en metros o en kilos te lo va a traducir a pulgadas, a libras y cosas así, porque el contexto de esos idiomas es que en los países donde se utilizan esos idiomas también se usan esas medidas. O sea, la IA es muy interpretativa siempre para esa clase de cosas. Y no solamente eso, si yo le puedo decir que me lo dé en catalán o que me lo dé el texto en inglés, pero lo va a hacer de forma distinta si le digo que sea en inglés británico, en inglés de Escocia o en inglés de Australia, porque lo que os digo, los giros lingüísticos son distintos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ahora varios textos docentes en valenciano. Y el valenciano no es exactamente igual que el catalán, no sé si aquí hay alguno de Valencia o de Cataluña, pero adopta distintos giros lingüísticos de cómo se dicen las cosas. Fue muy curioso porque incluso el asistente nos iba diciendo si queríamos utilizar el valenciano que se habla en la costa o el valenciano que se habla en el interior, porque había algunos giros de los chavales, era un texto dirigido a chicos, que podían ser distintos, ¿no? Como veis, todo esto es fascinante, ¿no? Porque nos da una posibilidad absolutamente tremenda de poder hacer cosas. Aquí tenéis el botón de ver tus conversaciones, que lo que podéis hacer aquí es recuperar precisamente esas conversaciones anteriores que hemos tenido, ¿no? Porque la podéis coger, copiar, pegar, llevaosla a un documento de Word, hacer lo que queráis con ellas, ¿vale? Y las tenéis aquí, en este caso, pues os dice qué día, cuál era el mensaje vuestro que le habéis puesto y, como veis aquí, ya pues el resultado de esa conversación. Ahora bien, ¿por qué la necesidad de recuperar conversaciones si no son 100% persistentes? Pues la memoria de chat siempre va a ser algo bueno para unas cosas, malo para otras. Si tú le estás pidiendo muchos mensajes sobre un tema concreto, el asistente los recuerda y cuando le preguntes sobre un cambio de tema brusco, es recomendable darle al botoncito ese de las dos flechitas en círculo que hay junto al chat aquí, para reiniciarle la memoria. De esa forma, todas las instrucciones previas que le hayas dado en plan, entrégame texto en negrita, hazme tablas, hazlo de cierta forma, se las puedes reiniciar y que vuelva a dar el texto de forma genérica y le puedas proporcionar nuevas instrucciones. Perfecto. Entendido, habéis visto, ¿no? Es decir, oye, interrumpirme para lo que queráis, ¿eh? Si me queréis hacer preguntas o por micro o por el chat, nos las hacéis y encantados os las vamos a intentar resolver. Voy a entrar en un curso, por ejemplo, pues este que tenemos aquí. Atención al alumnado con necesidades. Fijaos que él antes, José Ignacio, ha pinchado directamente para que le diga y yo también le puedo pinchar directamente aquí y voy a trabajar sobre el curso. Uy, espera, que tenía aquí una conversación anterior. Vale, ya está limpia. La reiniciamos. Bien, lo he reiniciado y ya tengo aquí el chat limpio. Ojo, limpio en cuanto al contenido de la conversación, no en cuanto a las características que yo le he pedido previamente de cómo quiero que me muestre el texto. Cosas que podéis decirle aquí. Mirad, la diferencia que tenemos con el área del docente es que en estos asistentes, como ha dicho antes José Ignacio, están educados precisamente, o en su base de conocimiento está precisamente
toda la documentación que tenemos sobre este certificado de profesionalidad, en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos toda la legislación, tenemos todo el contenido de los distintos manuales y es específico de todo ese documento. Pero, además, nosotros podemos incluir algunas cositas más que le den una mayor relevancia a las respuestas que nos da. Por ejemplo, imaginad que yo les voy a preguntar pues, sobre este curso. Vamos a ver. Dime qué pautas hay que seguir. Voy a seguir poniendo faltas de ortografía, ¿vale? Hay que seguir a la hora de recibir un alumno nuevo con necesidades especiales en un centro educativo. ¿Vale? Este sería el prompt, o esta sería la pregunta que yo le voy a hacer, pero también le puedo indicar cuál es el grado de complejidad que quiero de la respuesta. Es decir, esto, ¿quién lo va a leer después? ¿Lo va a leer una persona que ya tiene experiencia? ¿Lo va a leer una persona que es nueva o que está aprendiendo por primera vez, etcétera? Es decir, vosotros también podéis ajustar lo que llamamos el TOC, se llama DOC, que es que la profundidad de conocimiento, Type of Knowledge, donde nosotros le podemos decir cómo queremos. Por ejemplo, le voy a decir que lo haga en un modo muy técnico, ¿vale? Dame la respuesta en un tono con una alta profundidad de conocimiento. Y yo qué sé, para que veáis también un ejemplo, le voy a decir que añade emoticonos en la respuesta, ¿vale? Es decir, le podéis indicar cosas como, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el contexto. Es decir, vosotros le podéis indicar, mira, soy un profesor, estoy haciendo este tipo de práctica, soy un alumno, no entiendo bien esta parte. Le puedo pedir también a nivel de contexto, como os he dicho, por ejemplo, pues dímelo en francés, dímelo en inglés, dímelo en lo que sea. Y como veis aquí, ya tengo un resumen de lo que me ha dicho aquí, pautas para recibir un alumno nuevo con necesidades especiales. Fijaos que me ha creado unos puntos importantes. Ostras, me pide el cuerpo que yo quiera hacer una presentación con esto, ¿vale? Seguramente vosotros habéis utilizado presentaciones pues, en PowerPoint, por ejemplo. Nosotros ya tendemos a utilizar también otras herramientas ya basadas en inteligencia artificial para hacer presentaciones multimedia, para hacer slides, para hacer distintas diapositivas, etcétera. Pero a lo mejor lo queréis hacer en PowerPoint porque vosotros ya tenéis, pues yo qué sé, le voy a decir, ¿cómo le digo que me haga esto para hacer un PowerPoint? Que es una herramienta que me imagino que vosotros estáis utilizando habitualmente, ¿no? Pues lo vamos a hacer de una determinada manera. El asistente no nos puede dar un archivo ya PPT para crearlo, pero yo le puedo decir, para que veáis las posibilidades que tiene, dame el código en VBA para crear el contenido de tu respuesta en una presentación de PowerPoint. ¿Vale? Todos sabéis lo que es PowerPoint. No sé ya si todos sabéis lo que es VBA. VBA es un código o un lenguaje de programación, es Visual Basic for Application, que permite hacer cosas o automatizar procesos de forma rápida en PowerPoint. ¿Vale? Vaya, no me lo ha sacado bien. Pruébalo en sesión de incógnito. Sí, porque antes hemos estado trabajando también con él. Dejadme un segundito. Esto, más que tratarse de un problema con la IA, a menudo es un problema de nuestro propio navegador que Sí. trabajamos mucho con la herramienta y lo llenamos de cachés. Vale, dejadme un segundo, que lo vamos a solucionar rápidamente. Bueno, lo tengo aquí, voy a coger un código que ya tengo aquí creado, porque si no, así no pierdo tiempo con vosotros y os lo enseño, ¿vale? Tenía aquí un código creado de otra presentación. Bien, si os venís a PowerPoint, y aquí vosotros le decís que queréis insertar un nuevo módulo, le pegáis el código que os ha dado en
vuestro asistente, y simplemente con esto, en las macros, tendréis aquí la macro creada, si os crea una macro automáticamente, y la podéis ejecutar. Entonces, os va a crear la presentación con las características, con las distintas diapositivas que le hemos dicho, etcétera. En este caso será una práctica para hacer con los alumnos. Y, pues por último, lo que podéis hacer también es aplicarle un diseño. Y como veis en un momentito, pues podéis tener vuestra presentación de PowerPoint hecha en un momentín. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vemos con esto es que tenéis la posibilidad de trabajar unas partes con lo que es el asistente, como hemos estado haciendo aquí. A ver, lo voy a volver a abrir, ¿de acuerdo? Y trabajar en otros casos con otras aplicaciones con las cuales también podáis mejorar un poco digamos, las capacidades que tiene la IA. También puedo decirle, yo qué sé, pues voy a decirle también, por ejemplo... Tengan ¿sí? en cuenta también que la IA, cuando dé alguna instrucción más compleja, cuando por ejemplo le pidas código VBA, va a normalmente mostrarte un pequeño tutorial como el que se ve en pantalla sobre cómo utilizar ese código. Así que si no os habéis quedado con el procedimiento exacto, no os tenéis que preocupar, porque tenemos en uno de los tutoriales que hay en el área personal se trata esto, y aparte la IA te lo puede explicar. Estoy ahora, ya, le voy a dejar aquí. Le voy a decir además, otra de las cosas con las que evidentemente estáis utilizando la IA es también para la generación de imágenes, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir aquí es un prompt. Voy a coger esta parte y me voy a una herramienta. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar Recraft, que no sé si la conocéis, que es una herramienta bastante maja digo bastante maja porque hay muchas herramientas para la generación de imágenes. A nosotros nos gusta mucho esta, donde nosotros pues, podemos hacer, pues yo qué sé, una imagen, pues yo qué sé, en formato es decir, un formato en 3D de muñequitos de plastilina. Le voy a pegar aquí el prompt. Vamos a ver si le voy a quitar esta parte. Y le voy a decir que haga la imagen. Es decir, no solamente vamos a poder hacer cosas, como os decía, directamente en el asistente, sino que vamos a poder también utilizar el asistente para que nos permita hacer cosas en otras aplicaciones. Puede ser una presentación, puede ser una imagen, si utilizáis algún tipo de imagen en este caso, pues vale, aquí nos está haciendo unas imágenes que pueden ser divertidas, niños de diferentes edades y habilidades interactuando y aprendiendo juntos. Pues vale, muy bien, nos ha hecho aquí una imagen. Podéis utilizar este mismo prompt, le podéis decir que el prompt lo haga en inglés, le podéis añadir características de que os añada texto, que os añada un eslogan, que os añada lo que necesitéis. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues este tipo de utilidad que sale de lo que es el propio asistente para utilizarlo con otras aplicaciones. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Ramona, que te estoy... buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Si tenéis preguntas, insisto, lo que me digáis, ¿vale? Eres formadora en administración. Vale. Ramona, ¿utilizas alguna inteligencia artificial? ¿Utilizas alguna cosita ChatGPT? Ah, bueno, que lo tienes ahí, vale. Copilot y Gemini. ¿Cuál te gusta más, por cierto? ¿Cuál es la que más te...? Ah, que no sé si... Sí, ahora. Así me Sí, fácil. Vale. Miren, yo lo suelo utilizar para hacer presentaciones y ejercicios y todo eso para los alumnos, y normalmente la que utilizo más y me gusta más o es más precisa es el ChatGPT. Hay una... Siempre, esto que acabas de decir es lo que siempre se añade al final, ¿no? Es más precisa, me gusta más porque miente menos o porque Miente engaña menos. menos. Exacto, Sí. miente menos. Sí, miente menos. Claro, nosotros lo que hemos buscado precisamente en este asistente es justamente eso. Es decir, que no invente cosas, a no ser que nosotros se lo pidamos. Oye, invéntate una práctica, invéntate un ejercicio, lo que sea. Pero cuando nos buscamos un dato que tiene que ser real,
no podemos esperar que la IA nos devuelva una mentira o se lo invente. Ya sabéis que eso sí, lo dice con una seguridad pasmosa. Entonces te quedas como diciendo, ostras, si no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, a lo mejor va y me lo creo. Ojo con esto, ¿vale? Esto es muy importante. Hay dos modos de trabajar con nuestro asistente. Uno, que es el que acabáis de ver, que es trabajando directamente sobre la documentación que ya tiene subida. Y el otro, que es permitiéndole que salga a Internet. Normalmente no sale a Internet a no ser que nosotros se lo pidamos, ¿de acuerdo? Es decir, yo le puedo decir ahora... a ver, no tengo el ratón, aquí. Dame un segundo. Vale, yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a ver, busca en Internet. Cuando nosotros empezamos la frase con busca en Internet, ya le estamos pidiendo que salga. Es decir, para nosotros la llave de salida a buscar en Internet es esta primera frase, busca en Internet. Y ya lo que le pongo a continuación. Por ejemplo, le voy a decir la última legislación sobre, venga, primeros auxilios en centros educativos. ¿Vale? Bien, entonces ahora el mensaje es ligeramente distinto. Pone dame un minuto mientras busco en Internet. La herramienta que está buscando para salir a Internet es Perplexity, que no sé si la conocéis, y si no la conocéis, apuntárosla porque es muchísimo mejor que buscar en Google o cosas por el estilo. Y entonces ahora fijaos que lo que me está diciendo es... me pone aquí una pequeña etiqueta indicando que esto es algo que sale de Perplexity. No ha incorporado ningún enlace, pero bueno, lo podría haber dicho muy bien, incorporado algún enlace. Vamos a ver si con esto me lo da. Y aquí lo que hemos dado es permiso para salir a buscarlo en Internet, ¿de acuerdo? Es decir, es como si buscaseis directamente vosotros en Perplexity, pero lo estamos haciendo precisamente a partir... bueno, no se lo he dicho bien porque le tenía que haber dicho que era precisamente sobre este. Que lo voy a... Siempre hay que tener en cuenta que si la IA no te da el resultado que esperabas, es posible simplemente reformular la pregunta y conseguir que te dé el resultado le había dejado una pregunta abierta, no le había dicho que tenía que ser legislación sobre primeros auxilios en centros educativos, ¿vale? Y aquí ya tengo pues distintos enlaces, ¿de acuerdo? De la Xunta de Galicia, de la Gaceta Parlamentaria en Castilla-La Mancha, etcétera, ¿vale? Primeros auxilios en diversos ámbitos, en educativo, Real Decretos, etcétera. Y vale, es decir, esto simplemente ha sido una salida a Internet, hemos cogido una documentación o hemos pedido alguna documentación, nos ha dado enlaces donde después pues, podemos pinchar en dichos enlaces y nos llevará para visualizarlos y otra vez volvemos a el asistente donde lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Adriana, veo que estás escribiendo, no sé si me quieres preguntar algo o si lo quieres utilizar el micro, adelante, ¿eh? Sí. Venga, dinos. Sí. Sí, no, buenos días. Buenos días. No, bueno, me presento, soy Adriana de Innovación y Cualificación. ¿Vale? No, pero simplemente os estaba escribiendo porque me acaba de surgir una reunión urgente. ¿Vale? Y os tengo que dejar. Pero sí que os estaba poniendo que daros la enhorabuena porque es impresionante. Vaya, sinceramente. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Dejaremos colgada la grabación completa y te la mandaremos para que la puedas terminar, ¿de acuerdo? Pasaremos un correo donde podréis ver la grabación. Pues muchísimas gracias y sobre todo eso. Muy interesante. Muchas gracias a ti, Adriana. un saludo, hasta luego. Hasta luego. Cuando volvemos otra vez a utilizar el asistente, como veis, como ha hecho antes José Ignacio, perdón, tenemos aquí unos botones. ¿Para qué sirven estos botones? Vale. De nuevo vuelvo a lo que os decía antes. ¿Cómo le pido las cosas? Imaginad que quiero hacer un examen, yo qué sé, algo sencillo, un examen previo a la impartición de la formación, pues para ver cuál es el nivel de conocimientos antes de empezar de mis alumnos, antes de darles este certificado de profesionalidad, ¿vale? Y no sé muy bien cómo hacerlo o cómo pedírselo. Simplemente voy a pinchar en este botón,
crea un examen. Fijaos lo que le hemos mandado. Nosotros le hemos mandado un prompt de forma automática que lo vamos a hacer al revés. Es decir, no le voy a decir yo de antemano al asistente cómo quiero o qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer el examen, sino que le voy a decir al revés. Dime qué información necesitas para que yo te proporcione para que me ayudes a diseñar un examen. Es decir, si no tengo claro cómo tengo que pedirle una cosa, lo que voy a decir es, oye, dime cómo tengo que... Dime todas las preguntas que necesites para poder diseñar un examen. Entonces, fijaos que lo que me dice él, mira, para hacer un examen del curso de atención al alumnado con necesidades especiales, necesitaría objetivos, contenido a evaluar, tipo de preguntas, nivel de dificultad, lo que os decía antes, la DOC, la Depth of Knowledge, la duración que va a tener el examen, si al lugar, evidentemente, algún tipo de instrucción adicional, cuáles son los criterios de evaluación, etc. Vamos a hacer una pregunta sencillita o vamos a hacerle un prompt sencillito para que nos diseñe ese examen. Le voy a decir, soy el docente de este curso y quiero hacer un examen, bueno, un examen, sí, le voy a hacer un examen de conocimientos previos a mis alumnos antes de comenzar con el curso, ¿vale? Le pongo un punto y seguido porque le voy a dar otra instrucción a continuación. Quiero que sea de 5 preguntas tipo test con 3 respuestas posibles y solo una verdadera. Nivel de dificultad sencillo, se lo podéis decir así, o quiero que sea complejo, o quiero que sea poco complejo, o que sea de iniciación, o que sea de grado medio, o que sea de grado avanzado, etc. Y le voy a decir como instrucción adicional, no me des las soluciones. ¿Vale? Conocimientos previos, vamos a ver qué tal. Entonces, ya le estoy dando, siguiendo un poco el guión de lo que me ha dicho aquí arriba, no se lo tengo que decir punto por punto, ni se lo tengo que explicar tal cual, sino que en el prompt, en la cuestión que yo le voy a plantear al asistente, lo haga o incluya, mejor dicho, las cosas que a mí me parezcan importantes de todo lo que me ha preguntado. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, ya tengo el examen de conocimientos previos, tucutú, lo he cogido aquí, 5 preguntas tipo test, solo una verdadera, qué significa, cuáles son los principales objetivos de la atención. Como veis, está relacionado con los contenidos globales que tiene el curso. Esto, evidentemente, lo podéis copiar y pegar en un documento de Word, en un formulario de Google, lo que queréis hacer con él. Y como yo soy el profe, fijaos que le he dicho que no me dé las soluciones porque a veces cuando le pido un examen automáticamente me pega directamente cuál es la respuesta correcta. Y entonces yo luego la tengo que separar, ¿vale? Pues no me des las soluciones, dame solamente lo que es el examen y luego ya este pequeño texto me lo guardo yo, que son las soluciones que tengo del examen, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tengo no solamente el documento, sino también el solucionario. Un detalle sobre pedir ejercicios de tipo test es que quienes trabajéis en vuestro propio campus virtual y necesitéis subir tipos test, si le pedís un fichero en Aiken a la IA y le especificáis cómo os tiene que dar formato al Aiken, os puede sacar directamente el texto para que lo peguéis en un UTF-8 y directamente eso Moodle lo interprete y cree el test de una tirada. Así que siempre hay que tener en cuenta que si le pides el Aiken, es un formato estricto, pero hay 2 o 3 formas de formularlo. Siempre que un mal resultado al principio que no sea exactamente como lo querías, no signifique que piense uno que la IA no puede hacer eso. Que nunca haya miedo de hacerle correcciones. ¿Quieres? Escríbeme answer en mayúscula, no me traduzcas answer como respuesta, ponme las opciones con un punto o pónmelas con un paréntesis. En principio no hay ningún problema en conseguir que te estructure la IA un Aiken si se quiere pasar a un campus virtual.
y eso ya va a quedar grabado en su memoria para que la próxima vez que le pidáis un examen, si no le decís otra cosa, va a guardar el mismo formato que le habéis pedido anteriormente, ¿de acuerdo? Con lo cual, insisto, cuanto más interacción hay precisamente con el asistente, mejor va a saber también cómo dar esas respuestas. Ojo, otra cosa que nos he dicho también es lo que llamamos en inteligencia artificial es lo que llamamos el tono y la temperatura. El tono se refiere a cómo hago yo o cómo quiero que me devuelvan las respuestas en función a quién lo va a leer después. Es decir, yo puedo tratar a mis alumnos de tú o puedo tratar a mis alumnos de usted. Yo puedo tratarlos con un tono más cordial o le puedo tratar con un tono mucho más serio, ¿de acuerdo? Todo depende cuál sea vuestro público objetivo. No es lo mismo dar clase a unos chavales de adolescentes que a lo mejor pues dar a otros médicos, como estabas contando antes, a otros médicos que a lo mejor pues es un nivel más serio y hay que hacerlo de distinto modo. Estos botones que tenemos aquí, por tanto, lo que os van a permitir es precisamente eso, ¿no? Es generar, o mejor dicho, saber cómo nosotros le tenemos que ir pidiendo para que él nos devuelva las respuestas de la forma más óptima, tal y como nosotros las queremos, las necesitamos, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Nos queréis hacer alguna cuestión? ¿Alguna observación que nos queráis hacer al respecto? Como veis, esto es muy amplio y depende también mucho del área donde vosotros estéis trabajando. No es lo mismo que estéis impartiendo formación en idiomas, que en administración, que en informática, que lo que sea. Dentro de cada uno de los cursos, específicamente, nos va a resolver mejor, pues yo qué sé, si tengo que programar en JavaScript, pues que me dé el código en JavaScript, o un código en HTML o en CSS. O si tengo que trabajar en temas de medicina, lo mismo, ¿no? Le puedo indicar con más exactitud cómo quiero que sea. Nos daría también tendríamos también la posibilidad de ir generando asistentes con una formación más específica en un área más concreta. Es decir, si vosotros tenéis que dar una formación muy específica, del cual ya tenéis una documentación o incluso queréis que os generemos esa documentación, también lo podemos hacer y podemos crear un curso a medida con una programación específica o que sea un asistente que sepa mogollón de ese área donde vosotros le vais a impartirlo, ¿de acuerdo? Os puede permitir ayudar a crear los contenidos del curso para que luego vosotros hagáis la impartición y os puede permitir además este tipo de ayudas, como os acabo de decir, de ejemplos, de exámenes, de prácticas, de resúmenes, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues en términos generales es un poco todo lo que os queríamos enseñar. No sé si lo que os decía, si nos queréis hacer alguna pregunta a nivel técnico, alguna cosita que nos queráis plantear, pues es un buen momento para lo que os apetezca preguntarnos. Marimar está escribiendo en el chat. ¿Puedes abrir el micrófono si lo prefieres? Si lo prefieres, Marimar. Bueno, parece que... Marimar se ha echado atrás. Yo sí que entro. Yo sí que entro. Mira, una pregunta. En principio, vosotros habéis entrado ahora por la opción esta de crear examen, ¿no? Del botón este que hay en la parte inferior. Sí. Sí, pero no es necesario pulsar el botón. No, puedes simplemente dar tú personalmente las instrucciones. Se lo pides igual como si lo estuviera haciendo en el chat GPT, decirle, hazme un examen de 4 respuestas y una respuesta válida solo, ¿no? Y eso sí. Exacto. Sería lo mismo. Exacto. Vale, y entonces lo mismo sería para hacer, o sea, y el tema para resúmenes y esquemas sería lo mismo. Tú le dices, del tema que estamos hablando, hazme un esquema o un mapa para claro, lo puedes hacer tanto por el botón como hablado, ¿no? Como escrito en las instrucciones. Escrito. Pero lo que pasa es que el botón lo que te va a hacer es preguntarle al asistente para que te diga cómo se lo tienes que decir tú. Es decir, si tú le dices, mira, quiero crear un resumen. Si solamente le dices crear un resumen, ¿qué información debo darte para que me hagas un resumen de una parte de este curso? ¿De acuerdo? Entonces, si no tengo claro cómo se lo tengo que pedir, lo que te hace es darte esa ayuda sobre cómo hacerlo. Dice, vale, me va preguntando. Mira, muy bien. ¿Qué necesito saber? La sección específica, la longitud del resumen, enfoque, formato, ¿vale? No sé, imagínate, me vengo aquí abajo. Metodologías de trabajo, ¿sí? Tipos y características. Voy a coger esta parte del...
¿vale? Y le voy a decir, mira, haz un resumen de este punto, ¿sí? Sí. La longitud, pues yo qué sé, imagínate que vas a hacer una presentación, dámelo en 8 puntos con una breve descripción. Hazlo en un lenguaje técnico con alta profundidad de conocimiento y ya está, ¿vale? Vale, imagínate que con esto tienes suficiente, ¿de acuerdo? Es un poco lo que ha dicho también José Ignacio. Si lo hubieras querido en una tabla, si lo hubieras querido en un formato HTML, si lo quieres en un formato UTF-8 porque lo vas a utilizar después en otro, en tu propia Moodle, etcétera, pues también lo podemos hacer así, ¿no? Pero podrías, por ejemplo, una vez has cargado, puedes hacerle. Y ahora, sácamelo, lo que me has hecho ahora, sácamelo en UTF-8. Te lo vale. haría, ¿no? Sí, en UTF-8 no te generaría naturalmente el archivo porque la IA no puede aquí generar archivos, pero el texto que te da es texto plano que puede pegarse sin ningún problema en Word y exportar a UTF-8, o puedes tener tú ya directamente un archivo TXT creado en UTF-8 y exportarlo directamente. También, si es, por ejemplo, de cara a la compatibilidad al importar a ciertas actividades o algo, no hay problema. O sea, el texto este se puede copiar y se genera limpio. Yo he generado también en paralelo antes unos icons y también me ha dado el formato correctamente. Así que en principio la limpieza de texto no será un problema. Lo he cogido tal cual para que veáis un ejemplo y, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es utilizar este ejemplo en una presentación o este resumen para una presentación que me lo haga en Gamma. No sé si conocéis esta herramienta, ¿no? Pues lo mismo, es decir, yo le puedo decir aquí, oye, pues mira, dámelo tarjeta por tarjeta, divide, continúa. No sé si me... Lo bueno de generar la base, los cimientos de este contenido en nuestro campus, en lugar de simplemente trabajar directamente en Gamma o trabajar directamente en ChatGPT, es que el margen de error de unos asistentes que están conectados a una base de datos que contiene toda la información es muy, muy, muy pequeño. Naturalmente, siempre voy a recomendar que se revisen las respuestas porque ninguna IA está exenta de cometer ocasionalmente algún error. Pero he comparado cientos de veces las mismas preguntas en ChatGPT, en Grok, en varias IAs, con el contenido que generan los asistentes nuestros que están conectados a toda la base de datos que tenemos de conocimientos enorme. Y no lo digo porque lo hayamos hecho nosotros, es que las comparaciones son muy bestias, nos dan unos resultados mucho más exactos. Bueno, pues como veis aquí, mientras charlaba José Ignacio, he cogido precisamente ese resumen que nos había dado de este punto, me lo he llevado en este caso, una herramienta de IA para presentaciones, como es Gamma, y ya me ha generado en un momentito con los mismos puntos, me ha dividido las tarjetas, ya lo tengo aquí, le he dicho que no desarrollase mucho más el texto para que no se alargase, pero se lo podía haber dicho, y ya tengo la presentación hecha ya habéis visto, en 30 segundos, pues precisamente para impartirla a los alumnos, ¿no? Con esto le comparto, le mando el enlace, os lo pego a vosotros y os lo regalo. Venga, ya tenéis ahí, ya tenéis en el chat el enlace precisamente para que podáis ver esta presentación. Imaginad si se lo mandéis a los alumnos, etcétera. No hay ningún, como veis, se hacen en 3 minutos. Es decir, una vez que ya le has pillado el aire a cómo le tengo que preguntar las cosas y cómo quiero que sea la respuesta, y le doy todas esas características, pues como veis el resultado pues es inmediato y encima pues muy, muy bueno, ¿no? Y muy bien complementado, ¿no? Con todos los recursos que los docentes necesitamos cuando impartimos formación. Una cosita más que os iba a comentar también lo podéis utilizar no solamente para hacer preguntas de examen. Nunca subestiméis la creatividad que puede llegar a tener
la IA para estas cosas, porque si le pides un caso práctico, se lo puedes pedir temático, se lo puedes pedir, hazme un caso práctico para el curso de cocina inspirado en el programa de Gordon Ramsay, o hazme una práctica que consista en elaborar unas recetas o unos contenidos inspiradas en tal cosa. Y la IA rebusca y te saca unas propuestas que dices, hasta tienen sentido. Claro. Fijaos aquí, por ejemplo, que yo le he dicho, hazme una pregunta abierta sobre este tema. ¿Cómo pueden las metodologías individualizadas y el aprendizaje cooperativo complementar para mejor experiencia educativa en un alumno con necesidades especiales en el aula, por ejemplo? ¿De acuerdo? Imaginad que esto lo habéis puesto en un foro, lo ponéis en un foro o se lo ponéis de práctica a los alumnos y resulta que tengo la respuesta de un alumno que se llama, de mi alumna Marta. Marta, dale un feedback y haz una puntuación de 0 a 10. ¿Vale? Imaginad que la respuesta de Marta, la pongo aquí entre comillas, es interesante también cuando decimos literales, ponérselo entre comillas, ¿cuál ha sido la respuesta que me ha dado Marta? ¿No? Pues me la voy a inventar, creo que son necesarias para la integración de los alumnos con y sin necesidades especiales. Punto. Un reto para profesores, padres y demás. ¿Vale? Imaginaos que ha hecho esta respuesta breve y demás, y simplemente le voy a decir, oye, mira, hazle un feedback a Marta sobre esta respuesta, ¿no?, que me ha hecho. Lógicamente, si yo hubiera tenido además una rúbrica ya creada, le podría haber dicho, hazle el feedback a Marta. Hola Marta, gracias por tu respuesta, has captado un punto esencial a mencionar, ta. Sin embargo, para enriquecer aún más tu respuesta, ejemplos específicos, en general tu respuesta es clara, puntuación 7 sobre 10 y un lenguaje, y un mensaje de apoyo, sigue trabajando en tu reflexión, estoy seguro, bla, bla. Es decir, fijaos que le pongo la pregunta. Si hubiera tenido creada la rúbrica, igual que le ha hecho antes, le hubiera metido también la rúbrica. Y ahora le voy a decir, mira, esta es la respuesta de Marta, esta es la respuesta de Pedro, esta es la respuesta de Elena, etcétera, y me iría dando precisamente ya el feedback, que luego ya vosotros podéis hacer lo que queráis con él, copiarlo, pegarlo, modificarlo, lo que necesitéis, ¿no? Esto se puede llevar a un nivel todavía superior cuando estéis haciendo, si estáis haciendo en algún caso tutorizaciones a través de la Moodle, porque nos podemos descargar las respuestas de todos los alumnos y generar el feedback de todos los alumnos a la vez. Con lo cual luego simplemente vosotros tendréis que revisar esas respuestas, hacer la modificación que vosotros consideréis, modificar nota, modificar lo que queráis, pero por lo menos todo lo que es el texto de apoyo y el texto de feedback, en función a donde vosotros ya lo tuvierais orientado, pues se hace rápidamente, ¿no? Fijaos que las posibilidades que tenéis aquí como profes, sobre todo para tareas que son repetitivas, a veces un poco tediosas, vamos a ser sinceros, que cuando tenemos que corregir todos los exámenes finales de curso o todos los proyectos finales de curso, pues a veces es un poco pesado, pero le podemos pedir a la IA precisamente que nos lo haga, ¿vale? Pedid y se os dará. Esto es un poco la carta de los reyes, ¿no? Como veis, hay muchísimas opciones y con muchísimas posibilidades. ¿Dudas, preguntas, ideas que se os ocurren que pudierais necesitar, cosas que vosotros veáis que a lo mejor, ostras, me echaría una mano la IA si hiciera esto, se puede hacer o no? Si nos queréis preguntar cualquier cosita. Casi siempre hay un atajo disponible. Hay veces que nos cuesta verlo, pero casi siempre hay algo que pueden aportarnos estas herramientas. ¿Lo veis claro? Eulalio, te veo pensativo ahí, estás diciendo, a ver, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué posibilidades? ¿Qué se te ocurre, Eulalio? Vale,
Perdona, que no me abría micrófono. No, la verdad es que yo soy nuevo en esto de la formación, era un poco por adentrarme en este tema. Y bueno, me está abriendo los ojos de una manera abismal. Entonces, estoy expectante a ver qué puertas me abrís. Mira, aquí en Zaragoza imparto mucha formación a centros educativos, entre ellos a la Universidad de Zaragoza y demás, y nos estamos dando cuenta precisamente de eso, de que hay un cambio o de que se va a producir un cambio tremendo, ¿no? Los chavales, a mayor o menor medida, ya están haciendo un mogollón de cosas con inteligencia artificial, ¿vale? Mucho. Entonces, los profesores... es un poco contradictorio pensar que les ponemos un examen hecho con IA, el alumno me responde con IA y luego utilizo la IA para corregir el examen del alumno que ha contestado con IA. Es decir, nos encontramos en un bucle horrible, lo digo como docente, ¿de acuerdo? Es decir, o le buscamos una aplicación práctica para que los chavales lo utilicen de una manera que no sea responder como un loro, sino que tengan un valor crítico sobre lo que están haciendo, pero eso es otro tema, ¿de acuerdo? Pero nosotros como docentes tenemos la obligación, porque no nos va a quedar otras narices, que tener una formación en esto. Es decir, saber cómo podemos utilizar todas estas herramientas. Estas herramientas que podrán ser utilizadas bien, mal, regulín o lo que sea, pero las tenemos que saber utilizar, porque los alumnos ya las están utilizando. No es que las vayan a utilizar el mes que viene ni el año que viene, no, ya las están utilizando para todo tipo de trabajos, ¿no? Con lo cual, importante esto, ¿no? Entonces, por eso, Eulalio, si estás empezando ahora, es un buen momento, porque tu mente va a estar, digamos, abierta precisamente a qué cosas puedo hacer con esto y qué cosas puedo hacer con este tipo de herramientas, ¿no? Algo dice Ana Isabel. Vale, Sí. vale. Pregunta cómo acceder a la plataforma. Luego le pido a comercial que se pongan en contacto con cualquiera que esté interesado. Os comentaremos, como os he dicho antes un poco de pasada, las formaciones específicas que vamos a hacer sobre distintas áreas, ¿vale? Para el uso de la IA. La primera va a ser un uso genérico de la IA, pues como un poco parecido a lo que hemos estado haciendo hoy, ¿no? Ver cómo hacemos los prompts, cómo podemos mejorar las preguntas, cómo podemos intentar resolver problemas que tengamos de comunicación con nuestra IA, ver distintos tipos de IA y ver distintas aplicaciones que podemos utilizar. Aquí os he enseñado algunas, pues de Gamma, de aplicaciones de programación, de aplicaciones de imagen, de vídeo interactivo, de vídeo lineal, de traducción, de lo que queramos, ¿no? Hasta hacer canciones. Entonces podemos hacer de todo esto. Y luego lo que haremos será ir haciendo formaciones pequeñas, pero para áreas concretas, ¿vale? No es lo mismo lo que lo puede utilizar, por ejemplo, algunos de vosotros que estéis trabajando en programación o estéis dando cursos de programación, me lo invento, como los que estéis dando de idiomas, como los que estéis dando de administración o los que estéis dando de recursos humanos o de lo que sea. Entonces vamos a hacer queremos hacer cursos específicos precisamente para que le saquemos todo el juguito a estas cosas tan molonas que se nos vienen, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Alguna cuestión que nos queráis plantear? Ya habéis visto un poco por encima, os hemos dado una visión global de todo esto y luego ya a partir de aquí, evidentemente, pues os podemos llevar de la mano, evidentemente, si necesitáis... oye, no tengo muy claro cómo hacer esto, o no sé por qué no consigo las respuestas correctas, etcétera. Por supuesto que estamos a vuestra disposición para echaros una Por mano. Por supuesto, la plataforma va a estar en constante evolución porque cada vez que podemos añadir mejoras las añadimos y en la plataforma tenemos un área de soporte que podéis contactar con nosotros y nosotros trataremos de arreglar cualquier problema que os pueda surgir. Pues gracias a ti, Ana Isabel, y a todos vosotros. Por supuesto, cualquier cosa que se os ocurra, porque, claro, sois docentes de muchas áreas, ¿no? A lo mejor
en algunas de vuestras áreas hay alguna cosita de, ostras, esto me ayudaría muchísimo, me ahorraría muchísimo trabajo, comunicárnosla porque, por favor, la vamos a poder implementar en cuanto podamos y nos parece algo interesante, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos abiertos a vuestras sugerencias. Todo esto es muy nuevo, como veis. No hay nada hecho todavía que permita una... estamos innovando muchísimo y, por tanto, como ha dicho José Ignacio, estamos abiertos precisamente a seguir trabajando y a mejorar todo lo posible en base también mucho a lo que vosotros nos propongáis como docentes. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Y José Ignacio, ¿cierras tú? Sí, vale. A vosotros. Sí, dinos. Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias a todos por asistir y esperamos tener noticias vuestras pronto. Venga, gracias. Muchas gracias. Adiós. Recordaros que la grabación estará disponible en un rato. Os la haremos llegar, sobre todo para quienes habéis entrado por la mitad o quienes no hayan podido asistir. Perfecto. Adiós. Bien. Adiós. Adiós. Un abrazo a todos.